3:15, sol de la tarde, Pablo Maquín. Uno tiene escrito por ahí que si la primera víctima de la guerra, en especial la guerra política, es la verdad, la segunda pueden ser las encuestas. ¿Por qué? Bueno, porque si bien las encuestas son un excelente y más que probado científicamente instrumento de investigación, al mismo tiempo son una excepcional herramienta propagandística que puede servir y sirven para influenciar votantes, para posicionar candidatos o para crear escenarios favorables o desfavorables. Además, como falta tanto tiempo para la hora de la verdad, todas las encuestadoras pueden darse el lujo de este tipo de maniobra porque ante la historia lo que queda es el 16 de mayo, el 20 de mayo en este caso, el 2012. ¿Qué usted dijo? ¿Y cuál fue la realidad? Ah, bueno, ¿usted acertó? No acertó. Eso es lo que explica esta guerra de encuestas de posicionamiento. No es casual la salida de Asís en su momento. Y yo, más que jugar con datos, muy rápidamente, porque somos 5, lo que quiero es plantear lo que para mí es el centro de ambas encuestas, que más que presentar datos, envían señales. ¿Cuáles señales envía la encuesta Asisa, por ejemplo? Señores de Gallup, metodológicamente no es correcto presentar como candidato a la presidencia en su cuestionario a alguien que la Constitución Dominicana se lo prohíbe. Es una señal que envía Asisa directamente. Fuera Medina de la contienda, es lo que quiere decir Asisa. Solo Leonel Fernández, o en su defecto Margarita, garantizan una victoria del PLD en la primera vuelta. Otra lectura, otra señal. Fuera Medina y Fernández de la contienda, Margarita Cedeño supera sin dificultad a todos los demás aspirantes. Es decir, que en este caso, con permiso de Graham Greene, no se hablará entonces del tercer hombre, sino que se podría hablar de la tercera dama. Estas son las señales, esto es lo que quiere Asisa comunicar. Los datos están por ahí. Otra cosa importante, y creo que es donde hemos hasta hecho bromas aquí, es lo de la tasa de rechazo de Leonel, que quieren y envían la señal de que el presidente Fernández tiene una tasa de rechazo inferior a todos los que tienen posibilidades de ser candidatos, incluido un Luis Abinader que nunca ha sido funcionario público, nunca ha tenido que cancelar a nadie, que es una persona que, si bien no es el líder indiscutible del PRM, porque lo está compartiendo con Hipólito, es una persona que tiene cierta influencia. Para mí que la encuesta CISA, esos son, entre otros muchos, 4 señales. Esas son 4 señales que envía. ¿Qué quiere decir la Gallup? Bueno, justo y lo contrario, y por eso la CISA se presentó el jueves pasado para que fuera noticia el viernes, porque hoy va a salir esto que ya ustedes vieron los escenarios. Sería bueno rápidamente dar los 4 escenarios. Rápidamente. Escenario: Leonel, Miguel, Hipólito y Guillermo. Leonel 39.8%, Miguel Vargas 4.7%, Hipólito 17.8%, Guillermo Moreno 23.8%. Qué bueno que alzaste un poquito la voz. Segundo escenario, 70.5% para Danilo Medina. Aquí entra el presidente Medina como candidato. Medina 70.5%, Vargas 1.9%, escuchó bien, 1.9%. El Partido Revolucionario Dominicano obtendría 1.9% según la Gallup. Hipólito Mejía 10.7%, Guillermo Moreno 10.5%. Empatado con Hipólito. Otro escenario ahora con Leonel y con Luis Abinader. Leonel baja a 39%, Miguel Vargas sube a 6.3%, Luis Abinader sube del PRM, subiría a 23.9% y Guillermo Moreno llega a 18.2%. Con Medina y con Luis Abinader, Medina baja a 69.0%, Miguel Vargas baja a 3.1%, Luis Abinader 13.4% y Guillermo Moreno 8.9%. Destacar que en la portada... ¿Por qué no está Margarita ahí? No está Margarita.
En la portada está... Que no le interesa la encuestadora. La encuesta Gallup, en la portada, usted sabe que la encuestadora entrega el material y ya la empresa quita y pone. Titula, no es casual titula como la titulación que hay. Titulación, la reelección. El fondo a más 5 columnas. Escenarios electorales, subtítulos. Los candidatos del PLD, los gringos, los candidatos del PLD quedan en primer lugar en los 4 escenarios. Segundo, Leonel Fernández necesitaría una segunda vuelta, pero Danilo supera el 50%. Y Guillermo Moreno expresa el mayor crecimiento de simpatía. Estos son los datos. Yo rápidamente presento mis señales. Estas son las señales que envía Gallup con esos resultados. Primero, solo la reelección salva al PLD. El presidente está centrado en hacer un excelente gobierno y no porque lo digo yo. Las encuestas están ahí. Pero hasta ahora el presidente no ha dicho esta boca es mía en ese tema. Ni a favor, ni en contra. Pero la Gallup insiste en esta presentación. Solo la reelección salva al PLD. Segunda señal. Con Leonel, el PLD no gana en primera vuelta. ¿Me oyeron? Solo el presidente Medina garantiza el triunfo del PLD. Tercera señal. Con Leonel de candidato, la oposición podría incluso ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque Guillermo Moreno, en alianza con el PRM, Mejía o Abinader, no importa, vencería a Leonel. Pero claro, no a Danilo Medina. Guillermo Moreno, el archienemigo de Leonel Fernández, es ya, según la encuesta, es la señal que quiere enviar. La señal que envía Galo es que Guillermo Moreno es ya hoy una fuerza determinante en la lucha electoral. Esto significa que en la medida en que el diablo político para Guillermo Moreno se llama Leonel Fernández, el PLD debe ir pensando muy bien en colocar a un Leonel Fernández que unificaría a Guillermo Moreno con Abinader o con los otros. Hay otras lecturas, pero somos muchos. Adelante y valor. Doña Ibelice tuiteó, Yolanda, que el mensaje es que le caigan atrás a Guillermo Moreno para la convergencia. Así mismo lo dijo. Ibelice Prats. Sí, doña Ibelice. Bien. Mira, Luis José se llevó de él. Yolanda, espérate. Luis José se llevó de él. Y para concluir, yo les recomiendo a Leonel Fernández y a Danilo Medina que lean a León Felipe en una parte muy hermosa que dice que para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Uy, bueno, el panorama se pone cada vez más interesante y yo no veo como descabellado el hecho de que pueda haber un crecimiento enorme de Guillermo Moreno, salvo que no... Dos cosas. Uno, no he visto ningún número en otra encuesta anterior de ningún tipo que respalde algo cerca del 20%. De hecho, los números que yo conocía, lo más alto que había subido Guillermo Moreno era un 8% y luego había bajado, pero ha llegado a estar hasta un 8%, según números que yo conocía. ¿La Gallup anterior cuánto tenía? En la Gallup anterior, y aquí tengo los datos, espérate, tenía 2 y pico. 2 y pico. ¿De la Gallup? En la anterior, sí, 2 y pico. Entonces, yo no digo que eso no sea posible. Yo lo que no he visto es qué pudo haber pasado o qué hecho político pueda sustentar ese crecimiento tan exorbitante. Pero bueno, esos son los números de Gallup. Yo quiero ver cuáles son las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias? Si usted tira la famosa línea entre los históricos de las encuestas, de cada una, y luego si usted se pone a contrastar entre ellas, usted va a ver que se presenta como una constante el hecho de que Leonel Fernández y Danilo Medina encabezan. O sea, el PLD encabeza preferencias. Eso lo muestran todas.
Ahora bien, la semana pasada, cuando hablábamos de Asisa, decíamos, es que el hecho de no contemplar la variable de la reelección del todo, da una lectura que puede ser distorsionada, ciertamente. Ahora mismo, por ejemplo, ese porcentaje que la Gallup le asigna a Fernández, pienso que, bueno, que incluso decrece en relación a la encuesta anterior, baja unos 6 o 7 puntos, creo que estaba en 46 en la anterior. Ese porcentaje que parece más bajito de Leonel Fernández, yo pienso que resuelto el escenario de la reelección, ya es imposible que baje más, sino que debería tender a subir. Porque bueno, porque ahora tú le estás presentando una opción al electorado que es alternativa a Fernández dentro de su mismo partido, que es la reelección. Reelección que está constitucionalmente prohibida, pero que presenta a un Medina extremadamente fuerte, también como una tendencia en todas las encuestas, donde todas miden que hay una mayoría que aprueba la modificación constitucional para la reelección de Medina y que le asigna un porcentaje sobre el 60%. Y eso independientemente del método, del cuestionario, en fin. ¿Dónde es que varían las encuestas? No son confiables las encuestas son confiables, pero tienen márgenes de error. Ahora, ¿dónde puede fallar una encuesta? Una encuesta puede fallar en la muestra, puede hacer, y Pablo es sociólogo y puede hablar de eso más adelante, una encuesta puede fallar en la muestra. ¿Cómo se selecciona? Porque en este caso, son 1.200 personas que se supone que deben reflejar el universo de los 4 millones de votantes que somos en República Dominicana. Puede haber un fallo en la muestra. También puede haber un fallo en el cuestionario. En la confección, en la elaboración de las preguntas, puede haber una diferencia. También, sí, en la elaboración de la pregunta per se, puede haber un error. También puede haber un error al administrarse los cuestionarios. El encuestador puede cometer errores y eso también lo refleja. Lo puede reflejar una encuesta y por eso ninguna encuesta en ningún lugar del mundo te dicen que tiene una confiabilidad de un 100%, sino que hay un porcentaje que oscila entre una encuesta y la otra en el margen de confiabilidad. Si una encuesta bien hecha, digamos, estamos sacando la variable de que haya una intencionalidad de la firma de presentar un resultado, porque ya tú ves, ya eso sí es verdad, que ya eso no lo podemos, no nos meten en eso, porque eso no nos compete, ¿no? ¿Verdad que sí? Y yo creo que es fallido el que quiere usar las encuestas como propaganda, porque al final eso no determina nada. Se desacredita la herramienta, se desacredita la firma y no te determina nada. Pero bien, cuando una encuesta aceptablemente razonable, que guarda la metodología, te presenta unos escenarios con números que se salen mucho de todo lo que se refleja en lo demás, pues evidentemente hay que ponerle atención. Es decir, hay dos datos que sobresalen mucho, que es el porcentaje de Moreno y también la supremacía en posicionamiento de Luis Abinader en relación a Hipólito Mejía. Este es un excelente momento para Luis Abinader. Y si usted me pregunta, yo le diría, pero es que sí, claro que sí, eso es una boleta que se ve buenísima, se ve muy bien. Ahora, ¿qué presenta esta encuesta? Que tanto Leonel Fernández como Hipólito Mejía tienen la llave para trancar a Luis Abinader y a Danilo Medina. Eso es una lectura de esta encuesta. Ambos tienen una llave. ¿Por qué? Porque en el caso de Hipólito Mejía tiene pues una experiencia y una estructura que muy posiblemente supere lo que pueda organizar Luis Abinader. Si no hay un acuerdo y se van a medirse dentro del PRM, posiblemente Luis Abinader no salga tan bien parado en relación a Hipólito, aunque afuera a Luis Abinader se le vea mejor. En el caso de Danilo Medina, Leonel Fernández
tiene en sus manos la llave del Congreso. ¿Por qué? Porque aunque el país entero desfile por la calle El Conde con un corito de Danilo de lo mío, dice la Constitución Dominicana que la Constitución no se modifica por aclamación popular. Entonces tiene que haber una negociación política para que eso se pueda permitir. Entonces, finalmente, de mi parte, en este momento, yo digo que el panorama plantea negociaciones en todos los escenarios, independientemente de si a usted le gusta o no le gusta la encuesta que se publica en el día de hoy. Yo creo que Gallup es una encuestadora seria, yo creo que ha presentado históricamente resultados muy confiables. Creo que la supremacía de Danilo Medina y de Leonel Fernández, o por lo menos el posicionamiento encabezando preferencias, es algo que se resalta. Creo que el PRM con Luis Abinader tiene una real posibilidad de dar la batalla, y qué bueno que se presente, aunque pueda ser discutible un dato u otro, cierta renovación de liderazgos. Bueno, el tema de la encuesta Gallup es que, habiendo ganado una credibilidad durante tanto tiempo de trabajo en la medición de tendencias y preferencias políticas y electorales en la República Dominicana, a uno le resulta difícil rebatirla solo con opiniones propias, sin utilizar como fundamento una opinión basada precisamente en otro estudio similar. El más cercano fue el que aportó Aziza, que lógicamente plantea datos y resultados que parecen muy contradictorios con las conclusiones que ofrece Gallup. Pero bueno, eso le corresponde a Aziza, defender sus números y los resultados de su última encuesta. De todos modos, en principio, yo tengo la tendencia a aceptar como buenos y válidos los datos que aporta Gallup en esta última entrega, independientemente de que resulte chocante algunos datos que ha aportado. Por ejemplo, en el caso de Guillermo Moreno, que podría tener una explicación, y en eso le compro una expresión a Yolanda Martínez, que decía cansancio, resistencia, algo por el estilo, ¿no? Es decir, molestia, enfado del electorado. Bueno, no recuerdo exactamente, pero por ahí anda, en el sentido de que si a un ciudadano le preguntan en un escenario donde hay 4 opciones posibles, una representada por el PLD, puede ser por Danilo o por Leonel Fernández, una representada por el PRM, ya sea a través de Hipólito Mejía o Luis Abinader, y una con un candidato único por el PRD, que es Miguel Vargas, y otro candidato, si se quiere, alternativo, como lo es Guillermo Moreno. En el caso específico de esta coyuntura, considerando el hecho de que en el PRM, que es el único partido que ya está enfrascado en una campaña interna con diferentes opciones para escoger, yo me pregunto si a un seguidor de Hipólito, sabiendo que tiene, por ejemplo, en este momento se le está preguntando sobre una situación que no va a tener necesariamente la misma validez dentro de un año y tanto, cuando son las elecciones del 2016. Si le preguntan, ¿votaría usted por Luis Abinader? Yo me pregunto, si el seguidor está identificado con Hipólito Mejía, es probable que diga, no, yo voto por Guillermo Moreno, sobre todo porque considera que todavía existe la posibilidad de que el candidato real del 16 por el PRM sea Hipólito Mejía. ¿Por qué alimentar la candidatura de Luis Abinader? Pero lo mismo sería válido en el caso de los seguidores de Luis Abinader. Si le ponen en un escenario a escoger votar por Hipólito Mejía o por Guillermo Moreno, preferirían, bueno, si yo doy un voto por Guillermo Moreno, lo alimento, pero eso no representa un riesgo, porque como yo soy PRMista o yo soy seguidor de Luis Abinader, entonces yo al final votaría por Luis Abinader. Y entonces ahí posiblemente la gente se decida a escoger a una figura
que desde el punto de vista coyuntural favorece las aspiraciones de su candidato. Eso puede explicar el fenómeno Guillermo Moreno en este escenario que ha presentado la firma Gallup. Ahora, eso me parece que explica el posicionamiento sorprendente que presenta Guillermo Moreno en esta encuesta de Gallup. Ahora, un dato o datos que pueden llamar la atención y que son significativos y que además confirman una tendencia ya revelada en la anterior entrega de la Gallup es la posición de Luis Abinader. Dice la encuesta que para el 44.8% de la población, Luis Abinader debe ser el candidato del PRM contra un 15.5% de opiniones a favor del expresidente Hipólito Mejía. Pero hay otro dato que llama la atención, es, por ejemplo, en el escenario donde aparece Leonel Fernández como candidato del PLD. Ustedes saben que la suma de los 3 partidos de oposición que compiten en ese escenario es superior a la que obtiene Leonel Fernández. Es decir, la suma del PRM, en el caso de Luis Abinader, de Guillermo Moreno y de Miguel Vargas, que también es de la oposición, hasta prueba en contrario. Lo que pasa, Luis, es que es poco probable que Miguel Vargas deje de apoyar a Leonel Fernández. Miguel Vargas puede apoyarlo, puede apoyarlo, pero acuérdate que el liderazgo del PRD probablemente tenga más razones para ponerse de acuerdo con un Luis Abinader, si es el candidato del PRM, que con un candidato del PLD, independientemente de que Miguel Vargas prefiera establecer algún tipo de alianza. Esa base del PRD, representada por líderes provinciales, que son a fin de cuentas los que tienen la mayor fuerza en ese partido, probablemente se incline a ponerse de acuerdo con una candidatura de Luis Abinader. Quizás no tanto, porque los niveles de confrontación han sido mayores con Hipólito Mejía. Luis, yo usualmente las encuestas de los diarios, sí, a mí me gustan y yo siempre he tenido mucho cuidado al analizar a Gallup. Pero para comenzar, Asisa explicaba el por qué no medía a Danilo Medina. Gallup no se toma la molestia de decirnos por qué no mide a Margarita Cedeño. En uno de los escenarios, Gallup no explica por qué toman a Guillermo Moreno, y yo preguntaría, ¿por qué no Fidel Santana? Que es un candidato declarado, y si me dicen que porque es de la convergencia... El primero escogido como tal. Es que él nos representa de línea a un partido. No. Digo, de línea no lo representa. Perdón. ¿no? El partido Guillermo representa a su partido y es el único. Perdón. Partido Frente Amplio, un partido, tiene a Fidel Santana de candidato y van a la convergencia. Entonces, yo no sé por qué Gallup dice, si las elecciones para elegir al presidente de la República se celebraran hoy y los candidatos fueran los siguientes, y menciona a Guillermo Moreno, sería bueno haber dado ahí una explicación de por qué Guillermo y no Fidel Santana. ¿Por qué no los dos? Por ejemplo, también. Sí, eso sí. O sea, lo que tú dices es que tú quieres saber en la ficha técnica cómo se hizo, por qué se elaboró la pregunta de esa manera. ¿En base a qué? ¿En base a qué, Guillermo? Sí. Por ejemplo. O sea, los criterios. El criterio de candidato seleccionado no es porque el único seleccionado de todos es Miguel Vargas, el único candidato oficial. Y Fidel Santana. Fidel Santana fue el primero del Frente Amplio. Amplio. No está ahí. El primero. La Luis convergencia. Abinader está elegido por el PHD, ¿no? Sí. Pero luego, fuera de eso, tampoco. Ni Fernández, ni pero además que esa Moreno, lógica no la podemos aplicar porque me pones a un Danilo que no solamente que no es, que ni siquiera le interesa. Por eso yo digo, la lógica no es de candidatura formal. O sea, no la explica. Que ese criterio lo podemos deberían anular. explicar por qué no está Margarita y por qué Guillermo y no Fidel u otros. Esa es una. Hay otra medición que dice, Señor. ¿quién cree usted que debería ser el candidato a la presidencia de la República para la elección del 2016 por el Partido de la Liberación Dominicana?
Entonces, incluyen a Danilo Medina, que tiene 63, y claro, si en el escenario está Danilo, le da chiquitolina a todo el mundo. Claro. Entonces, ¿por qué no hay un escenario donde esté exceptuado Danilo Medina, que tiene un impedimento constitucional? En un cuadro de esa misma naturaleza, ¿quién usted cree que debería ser el candidato del PLD sin Danilo Medina, que tiene un impedimento? Nada más tenerlo como escenario, porque está un escenario con Danilo y Danilo achica a todos. Pero además, cuando se presenta un cuadro de esta naturaleza, usted dice, pero mira eso, fulano lo que tiene 4, fulano lo que tiene 3. Uh-huh. Entonces, te crea una situación de percepción que no es cómoda, no es real y no es cómoda. Porque además, entonces ahí sí figura Margarita Cedeño. Margarita Cedeño sí figura en un escenario donde está Danilo con un 63 y claro, ya queda reducida a un 4.5%. Entonces, no figura medida como candidata, pero tampoco figura medida ella y los demás en un escenario donde no esté Danilo Medina. Y yo creo que también esa es una situación que llama la atención. Otra cosa, yo no soy sociólogo ni estadígrafo, pero yo quiero pensar que los números de Guillermo Moreno vienen dados por un error al levantar la muestra, porque alguien en la zonificación o la estratificación se equivocó. Óigame, no es posible, y nosotros elogiamos aquí a Guillermo Moreno cuando vino y hablamos de la consistencia de su candidatura, del nivel porcentual importante, de alrededor de 2 en las elecciones pasadas. No es posible Guillermo Moreno con alrededor de un 20%. Eso no es verdad. Yo quiero creer que hubo un error, de que alguien no se llevó de las guías que ofrece Gallup y se movió, repitió un escenario, o sea, se movió a un escenario geográfico o de preferencias que no fue adecuado. E incluso creo, y estábamos llamando a Rafaelito Acevedo y no puede venir hoy, que en una situación de un dato que resalta tanto, es preferible repetir la muestra. Es preferible hacer una repetición. Porque para mí, que siempre he defendido a Gallup, el nivel porcentual de Guillermo Moreno descalifica la encuesta. Y yo no la creo, yo no la creo por maldad, yo no la creo por nada de eso, para crear un escenario, porque como dijo doña Ibelice, bueno, conquistar a Guillermo. Uno acepta la hipótesis que yo planteo como posibilidad, como justificación. Absolutamente decir, de ninguna manera la creo, de manera absoluta. El voto de oposición que no quiere votar ni por Miguel Vargas. Absolutamente nada, la creo. Bueno. Mira, Cristian. Perdón, eso no es posible. Tú estás haciendo muchas preguntas. Sinceramente no es posible para mí. Entonces yo quiero creer que es un error en la muestra porque, señores, Guillermo Moreno en ese escenario no se va a dar nunca porque siempre habrán muchos más candidatos que esos 4. En un escenario con Leonel Fernández, Guillermo, estar por encima 5 puntos porcentuales de Hipólito Mejía y 19 de Miguel Vargas, eso simplemente es imposible. Y yo quiero creer en el error en el trabajo, sino alguna maldad de alguien que estaba trabajando a levantar los datos. Y yo creo que en una situación que se da un dato que salta mucho, es preferible repetir la muestra. Si se da una repetición, perfecto. Pero el dato la descalifica, para mí la descalifica. Recuerda un escenario. Primero que la encuesta, la labor de campo de la encuesta fue del 24 al 27 de enero. La labor de campo de la encuesta. Del 24 al 27 de enero. Pudo darse. No, estoy pensando qué pasó en el país en esos días, porque a veces incide. La entrevista aquí le da. Fue antes. Pero fue después. Y fue después de levantar la muestra. Y segundo,
Sí, tenemos la llamada, la vamos ya a tomar, pero yo a veces me sustraigo de estas discusiones por el tema de que estas encuestas, sin importar la reputación de quien lo haga, pero están dirigidas a posicionar ciertos candidatos. Al parecer, pues Galo quiere posicionar a Guillermo y quiere posicionar a Danilo, aunque Guillermo es el único que realmente le resta a Danilo. Según la propia encuesta. Según la propia encuesta. No, porque no es a Guillermo. No es a Guillermo. Mira, pero vamos a hablar con hay procesos que tienen que ser más creíbles. Vamos a hablar con Belarminio Ramírez Morillo, politólogo, a las 3:46 minutos. Buenas tardes, Belarminio. Muy buenas tardes. Gracias por el privilegio que me dan de comunicarme con la audiencia de ese importante programa. Belarminio, su lectura sobre la encuesta Gallup hoy. La encuesta Gallup hoy presenta varios escenarios. Primero, lo que es la evaluación de Danilo Medina, eso en cierta medida presenta los escenarios un poco no definidos, porque como ustedes han estado hablando, hay un impedimento constitucional. Desde mi punto de vista, la gran lectura es que el PLD tiene dos alternativas. O busca la forma de ir con Danilo, o sin Danilo el escenario es más probable de que pierda las elecciones. No podría Fernández, una vez definido el panorama, vamos a suponer por un momento que la reelección ya se descartó y vamos a colocar la reelección en una cajita y la vamos a poner aparte. Asumiendo que esa cajita está aparte. No puede Fernández, con el PLD empujando detrás de él, lograr un crecimiento que le permita acceder a ese 50%, habida cuenta de que la oposición está bien fragmentada. Esa es una pregunta interesante la que tú haces, Yolanda. Lo que sucede es que el liderazgo de Fernández ha venido en picada. O sea, Leonel siempre ganó con 2 dígitos sobre el PLD, entre un 10 y un 20, y así mismo salía en las encuestas. Ahora está 2 dígitos por debajo del partido y con una tasa de rechazo en potencia de crecimiento. Yo lo que percibo es que el rechazo de Leonel va a seguir creciendo por 2 razones. Primero, hay una corriente de opinión en su contra que era ignorado. Y segundo, él no ha marcado su territorio con respecto a allegados de actores que todos los días cargan los medios de noticias negativas. Entonces, hay una parte muy importante de la población que hace un año pensaba que Leonel fue una víctima de gente que lo traicionaron, pero ahora ese plano de pensamiento está cambiando. Belarminio, debido a que el liderazgo no ha dado señal, no ha marcado su territorio, ha ignorado un pensamiento colectivo. Sin embargo, entonces, hay un porcentaje cada día mucho más alto que se está disgustando con él, y a eso se debe el descenso que está teniendo. Sin embargo, señor Belarminio, esta encuesta y otras, y un poco hasta sondeos informales en la calle, te hablan de que Fernández tiene una mejor valoración que hace, por ejemplo, un año. No es así. Y la tendencia que hay es a que su imagen empeore, porque es que a Leonel le están picando muy cerca con las personas que son los brazos derechos de su estructura política. Y hay un ambiente que es como un volcán en erupción ahora mismo. Mientras los seguidores de Leonel son pasivos, los adversarios son pasionales. La oposición quiere a Leonel como adversario porque él lo va a unir a todo, y Leonel no puede ser empoderado por Danilo Medina como candidato. Belarminio, buenas tardes. Pablo Maquina. Yo te estoy escuchando y no estoy entendiendo del todo. Primero, porque Leonel Fernández sale del gobierno, en octubre del 2012 se le caen los palitos. No, él salió con un 72 de aprobación. Leonel Fernández. No. Sí. Sí, pero eso no lo vamos, pero eso no lo vamos a discutir tú y yo. Así se le puede poner 110. Ahora, Leonel salió del poder y en septiembre, octubre comenzaron a caerse los palitos, y ha sido... sobre todo fue durante los primeros 20 meses del gobierno el zambá del gobierno. Y lo que pasó a Leonel Fernández... No de la oposición.
el Zambá de la oposición. Gracias. Entonces, de repente, y yo hablo con autoridad, porque yo personalmente le dije al presidente Fernández, cuando era todavía presidente, que se preparara, porque a partir de septiembre él iba a vivir los 20 meses más largos de su carrera política. Pero ocurrió, y yo me cuidé de llevar las cuentecitas, que llegado el mes 21 hubo una recuperación, y tú estás haciendo un análisis absolutamente negativo de un hombre que fuera el presidente Medina, que hoy está fuera de la posibilidad de competir, tiene toda la ventaja del mundo por encima de todo el mundo en ese partido, y la segunda es su señora esposa. Entonces yo no te comprendo porque Leonel Fernández viene, Leonel Fernández viene de menos 20. Tú sabes lo que pero no la puedo ver igual que tú. No, pero tú sabes, tú sabes lo que pasó. Porque ustedes me han llamado para eso. Perfecto. O sea, yo percibo lo siguiente. Hay una oposición que quiere a Leonel de adversario porque con Leonel a ellos le va mucho más fácil. Leonel es muy difícil que logre más de un 50% de los votos, ni en una primera ni en una segunda vuelta electoral. Es muy difícil. Y hay toda una confusión al respecto, porque ahora lo que quieren es que los analistas políticos vinculados al PLD digamos lo que Leonel quiere escuchar o lo que su entorno quiere escuchar, inclusive alegando frases de lealtad y agradecimiento. Y la ciencia política no se puede ver desde ese punto de vista. O sea, lo que yo digo es lo que percibo. A Leonel no le conviene el 2016. Por su bien debe tomar descanso para que pueda mejorar su imagen. Belarminio, para que pueda retornar luego. El 16 no está para él. Pero, y quienes lo están empujando son sus verdaderos adversarios. Pero, que lo puede pagar. Pero tú admites que fuera Danilo Medina de la contienda, como está hoy, fuera, Leonel Fernández lleva todas las de ganar la candidatura. ¿Tú estás de acuerdo? Medina, al PLD y al país. No, es eso lo que te estoy. Hermano. La continuidad de la obra de Danilo. Sí, espérese, que usted no me responda lo que te estoy preguntando. Distinto a Danilo. No, espérate. Cuando se mide a Danilo en todos los escenarios, prácticamente no hay indecisión. Óyeme, Belarminio, si Danilo va, ahí no hay para nadie. Danilo Medina dice mañana y no, ahora no puede ir. Entonces, si él no puede ir, ¿a quién? El PLD tiene sin hereda vicepresidente que hereda la obra de Danilo a plenitud y puede ser mercadeada como la continuidad de esa obra. Ni la ponen en la encuesta. Ni la ponen en la encuesta, Belarminio. Bueno, porque hay un propósito. Cuando tú pagas una encuesta, tú mides posicionamiento. Yo estaba escuchándole ustedes en detalle. Ustedes tienen todas las razones. El que paga la encuesta determina quién medir. Inclusive a veces en el mismo tratamiento mediático de la encuesta tú puedes darle un codazo a alguien y a otro ignorarlo. Espéreme, Belarminio, vamos a ir como aterrizando. Lo que está diciendo es que el único escenario de ganar seguro es poniéndose de acuerdo. Pero vamos a suponer que eso no se puede producir, por la razón que sea, no se puede producir. Entonces lo que usted está diciendo es que Fernández no sería la opción más idónea, sino la doctora Margarita Cedeño. La otra opción es la vicepresidenta, que representa oportunidades y esperanzas. Un momentito, Danilo no va a salir, no va a ser ni él ni su entorno un obstáculo a que Margarita suba a la primera posición. ¿Y se opondría a Leonel? Hay diferencias muy marcadas en los liderazgos. Una diferencia. Pero Danilo se opondría a Leonel. Porque es que el éxito de Danilo es en comparación con Leonel. Belarminio. El ciudadano no te compara 3 gobiernos, es el actuar con el anterior. Pero tu lectura es que ante la eventualidad de Leonel Fernández candidato, tu lectura es que Danilo Medina y su entorno se opondría. No se opondría. O no le colaboraría, como para que cambie el clima de opinión que hay en su contra. Belarminio. Finalmente, Belarminio, Luis José Chávez. Tú condiscípulo en la clase de Ciencias Políticas. Gracias, Luis José. Mira, ¿cómo tú evalúas el posicionamiento que le atribuye la encuesta Gallup a Guillermo Moreno en ese escenario específico? ¿Cómo tú lo explicas? Yo cuando vi las estadísticas, tú sabes que yo siempre, con la encuestadora que más analizo es la Gallup en todos los aspectos míos, es la que le doy más crédito.
pero ahí yo pienso que se equivocaron en la digitación, y donde iba Vargas Maldonado, otro se le fue a Guillermo Moreno. Gracias, vamos a la calle, Maurice.